Bueno, antes de nada una pregunta quizás casi obligada, ¿no? Con todo lo que ha sucedido durante el último año, ¿cómo se ha vivido en la piel desde un gestor de fondos? Precisamente eso, lo que ha acontecido en el último año, las caídas, la posterior subida, el tema del teletrabajo. ¿Cómo ha sido todo esto? Pues es verdad que se divide en dos partes, ¿no? Un poco la administrativa, como comentabas ahora, de adaptarnos al teletrabajo, que obviamente, pues bueno, ha sido un reto para todos, ¿no? En casi todas las profesiones. Es verdad que tal y como entendemos nosotros el trabajo de un gestor de fondos, pues nos ha resultado relativamente sencillo, porque al final la mayor parte de nuestro tiempo se dedica a estudiar, leer y tener reuniones con compañías, pero como todas han puesto muchas facilidades para hacerlas a distancia, pues la verdad es que digamos que ha sido relativamente sencillo, que lo hemos podido hacer. Nuestra empresa nos ha dado también todas las facilidades del mundo. Así que bueno, salvado un poco el efecto del principio, que obviamente pues emocionalmente era difícil de llevar y aparte los que tenemos niños pequeños, pues organizarnos un poco para poder trabajar en casa. Pero el resto pues lo hemos llevado, digamos que relativamente bien, ¿no? Dentro de lo complicado de la situación. Y luego está la segunda parte que tiene que ver con los mercados, las emociones y cómo sobrellevar todo, ¿no? Y mantenerse frío en esos momentos. Y en ese sentido yo siempre digo que el año 2020 o los últimos 12 meses han sido como un máster acelerado en gestión de las emociones. Nuestro fondo, que precisamente se llama MAFRE Behavioral Fund, en el sentido de que utilizamos el Behavioral Economics y el Behavioral Finance, que para el que no lo conozca, pues es esa rama de la economía y de las finanzas que integra conceptos de la psicología para intentar definir, estimar mejor cómo nos comportamos los seres humanos. Pues bueno, digamos que ha sido un año de poner a prueba, ¿no? Si de verdad estamos acertando con cómo describimos o cómo entendemos qué es la psicología de los mercados en general, de los inversores y luego la nuestra propia, ¿no? También de ponerla mucho a prueba y de poner a prueba cómo nuestro proceso de inversión está preparado para sobrellevar esos periodos. Además es que hemos tenido un poco de todo, hemos tenido pánico, hemos tenido euforia y bueno, el saldo al final en el año pues ha sido positivo en el sentido de que la rentabilidad en los últimos 12 meses ha sido buena, pero también me gusta comentar, porque es así, que en 12 meses es un periodo muy, muy corto como para tomar excesivas conclusiones. Contentos, obviamente preferimos que sea buena antes de que sea mala y nos alegramos mucho por nuestros partícipes, pero hay que ponerlo en contexto y esto se trata de una carrera más a largo plazo. Obviamente para que a 3 o 5 años obtengamos una rentabilidad positiva y satisfactoria, pues tendremos que tener muchos años buenos. Este ha sido uno de ellos, pero bueno, contentos, pero sin darle importancia más allá de eso. Y precisamente por eso te quería preguntar, por el fondo en el cual gestionas, el Mafre Behavioral Fund, un fondo muy especial con características que lo hacen, yo diría, distinto a la gran mayoría de todos los que se puedan encontrar a día de hoy en el mercado español. Si nos puedes explicar un poquito más en qué consiste el fondo, qué filosofía de inversión lleváis, lo habías comentado ahora mismo, el tema del Uh -huh. Behavioral Economics, pero si nos lo puedes explicar un poquito más, sobre todo para que toda nuestra audiencia lo pueda comprender. Sí, encantado. Efectivamente es un fondo peculiar. Yo diría que no solamente en España, sino en Europa, ¿no? Hay algunos fondos que mezclan esa parte del behavioral economics con más el análisis financiero puro en Estados Unidos. Tampoco muchos, 4 o 5. La verdad es que cuando hicimos el estudio de quién estaba haciendo cosas similares, no nos encontramos más allá de eso, de un puñado de fondos que lo estuvieran haciendo en Estados Unidos. Y se dividían en dos, básicamente en los que utilizaban, digamos, el behavioral finance y el behavioral economics y automatizaban luego las inversiones o las decisiones de inversión, y los que, como nosotros, utilizan el behavioral finance para dirigir la mirada hacia posibles oportunidades de inversión, pero tienen una segunda parte mucho más artesanal, que es la de, como comentaba antes, ¿no? A lo que dedicamos el 90% de nuestro tiempo, que es estudiar, entender los negocios, digamos, tomar esa perspectiva de emprendedor casi más que de inversor, eh, para bueno, involucrarnos y hacer ese análisis fundamental en profundidad que a veces nos lleva a que dedicamos mucho tiempo a mirar compañías en las que al final no entramos y es en cierta manera algo que llega bueno, a frustrar, ¿no? Porque se le dedica mucho esfuerzo en cosas que, bueno, pues quedan ahí o quedan y al final son compañías en las que no invertimos nunca o tenemos que esperar mucho a que caiga el precio para poder invertir, pero creemos que es la manera adecuada de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues simplemente por dar unas pinceladas
de qué es esto del behavioral finance y el behavioral economics, aunque ya lo he explicado antes un poco. He dicho que es la rama de la economía, que en un momento la economía tuvo la pretensión de ser algo así como la física de las ciencias sociales y llegar a modelos que tuvieran soluciones matemáticas cerradas. Para eso se simplificaban muchísimo los conceptos psicológicos de los agentes económicos que intervenían en esos modelos y bueno, pues se vio que eso llevaba a determinados fallos y cuando la literatura sobre esos fallos empezó a ser tanta que ya llamaba mucho la atención, pues surgió una corriente liderada en ocasiones propiamente por psicólogos como Daniel Kahneman, ¿no? El primer no economista que ganó un premio Nobel de Economía y que fundamentalmente lo que han querido hacer con bastante éxito y además reconocido por, pues, entre otros por el premio Nobel de Economía, es apoyar desde la psicología, ¿no? Mejorar desde la psicología algunos de los modelos que utilizamos en economía. Al final, el cerebro humano, que es la estructura más compleja que conocemos, se desarrolló hace muchísimo tiempo cuando las preocupaciones de nuestros antecesores tenían más que ver con sobrevivir cuando salían a cazar y a buscar alimentos y prácticamente con esa misma herramienta, con pequeños cambios, nos tenemos que enfrentar a día de hoy a decisiones que tienen que ver con nuestro dinero, que por definición tienen un componente emocional muy alto y nuestro cerebro no está preparado. Entonces, lo que nosotros hacemos fundamentalmente es diseñar un proceso de inversión que intente entender esos sesgos, cientos de sesgos diagnosticados, ver cuáles son los más relevantes en los mercados financieros y aplicarlos para, por un lado, buscar oportunidades de inversión y, por otro, ponernos a nosotros ciertos límites que nos intenten salvar de caer en esas trampas. Bueno, y además de tu faceta como gestor, sabemos que tienes también mucha relación con el mundo del deporte, que has escrito recientemente un libro titulado Inversión y Deporte, y que también en este caso tienes un podcast que se llama La Bolsa de Deporte. Si nos puedes contar un poquito también en qué consiste ese podcast, dónde la gente os puede encontrar, cómo lo puede seguir, porque de verdad que es muy interesante. Pues muchísimas gracias, te agradezco la mención al podcast y al libro. La verdad es que es algo que ha venido un poco de manera natural. Yo siempre he sido un apasionado del deporte e intento seguir haciendo además mucho deporte porque creo que me ayuda en mi faceta como inversor el tener un ritmo de vida equilibrado, ¿no? Y el deporte en ese sentido contribuye a despejar un poco mi cabeza, ¿no? Y bueno, pues algo que era una afición, lo empecé a mirar casi por curiosidad, ¿no? Y me encontré una de las historias de inversión, pues para mí quizá la más apasionante que existe hoy, ¿no? Y de hecho el 25% del fondo está invertido en el sector del deporte porque creo que tiene unas tendencias y unas características que no encuentro en muchos otros sitios y aparte es el gran olvidado del mundo de la inversión, ¿no? Curiosamente tenemos noticias de deporte a diario con gran intensidad y sin embargo los analistas de inversión o los gestores de inversiones pues es un sector que lo hemos tenido olvidado, ¿no? Y supongo que hablaremos más adelante en esta entrevista en detalle de algunos de las cosas que más atención llaman, ¿no? Como quizás son los clubes de fútbol y esa faceta pues más de comunicar también tiene que ver con explicar lo que estamos haciendo, ¿no? Pues precisamente por ser un sector olvidado se necesita más que en otras ocasiones. Publicamos ese libro de inversión y deporte, se parece en la bolsa y el mercado de fichajes. Y recientemente desde Mapfre se lanzó el canal de comunicación en podcast y lo estrenamos con La Bolsa de Deporte, que es un podcast en el que entrevistamos a deportistas de élite que nos cuentan su faceta que tiene que ver más con las finanzas, ¿no? Algunos desde el punto de vista emprendedor, como Esteban Granero o como Denis Suárez, y otros más desde el punto de vista inversor. Pues recientemente hemos tenido a Fernando Sanemeterio, que lleva 15 años gestionando su patrimonio, a Oriol Romeu, el futbolista del Southampton, que pasó por Barcelona, Valencia, campeón de Europa con el Chelsea, y que me dejó totalmente sorprendido, ¿no? en el grado de conocimiento que tiene del mundo de las inversiones. Y bueno, el último que hemos publicado ha sido con Mario Mola, 3 veces campeón del mundo de triatlón, y que tiene un grado de preparación en el mundo de las finanzas pues, muy superior, ya no digo a deportistas, sino a cualquier, a mucha otra gente, ¿no? Y la verdad es que llama mucho la atención cómo estas personas a las que conocemos por ser estrellas del deporte, pues luego también tienen una conversación muy interesante y muy enriquecedora cuando se habla con ellos de finanzas o de cómo gestionan sus ahorros y sus inversiones. Desde luego, pues lo vamos a seguir muy de cerca.
Sí, lo mencionabas tú también. Efectivamente, resulta muy llamativo ver cómo efectivamente en el fondo tienes participación, es decir, tienes acciones compradas de clubes de fútbol cotizados, como puede ser el caso del Borussia Dortmund. Y un poco, pues por ahí quería ir nuestra pregunta. ¿Puede ser un club de fútbol rentable? Es decir, ¿se puede aunar a la vez éxitos deportivos y éxitos económicos? Pues para mi sorpresa la respuesta es que sí. Yo me acerqué digamos que empecé a estudiar el mundo del fútbol casi que por curiosidad, ¿no? Porque, repito, soy un aficionado y, bueno, pues como tengo esa faceta de ser muy curioso, pues en dos de mis pasiones, que son la inversión y el mundo del deporte, pues las junté, pero casi más por afición, ¿no? Y lo que me encontré fue que donde yo percibía que había un sector en el que era inimaginable el invertir, porque todos tenemos en la cabeza esas historias de hace 20 años, cuando la gestión era un desastre, ¿no? Y de hecho todavía a día de hoy hay alguno de esos casos. Y lo que me encontré en esa aproximación fue pues una historia realmente interesante, porque a mí como inversor algo que me apasiona o que me suele funcionar bastante bien son las historias de cambio, y en el mundo del fútbol europeo pues me he encontrado una historia de cambio muy profundo. Al final hay un antes y un después de la aprobación de las reglas de control financiero por parte de la UEFA, para el que no lo conozca, pues una especie de regulador europeo, ¿no? De organizador europeo de las competiciones, que en 2011 introdujo unas reglas de control financiero que luego los países han ido aplicando, unos de manera más severa y otros de manera menos severa, pero que en general ha hecho que una industria que era totalmente deficitaria hace 10 años, pues a día de hoy, y obviamente con la excepción de este año, pues haya pasado a tener beneficios netos positivos en su conjunto, si sumamos los clubes profesionales de fútbol europeo en los últimos años. Obviamente la pandemia ha sido una pequeña pausa, pero aún así, ya quisiera yo que muchas de las empresas en otros sectores hubieran salvado esta pandemia con la holgura que la ha salvado el fútbol europeo en general, ¿no? E insisto, con excepciones, que además son las que más aparecen en las noticias, ¿no? Y las que más ruido hacen, pero eso es así, es precisamente además un sesgo cognitivo el quedarnos con esa información que tenemos eh, más fácilmente accesible, ¿no? Pero quitando esas excepciones, pues algunos de los clubes de los que invertimos, como has mencionado el Borussia Dortmund, por ejemplo, que empezó con una situación de deuda neta cero prácticamente la pandemia y va a salir de ella con una vez o menos de una vez deuda neta EBITDA, con lo cual un balance realmente holgado y suficientemente saneado, y otros como el Ajax de Ámsterdam, en el que también invertimos, que empezó la pandemia con una posición de caja neta y la va a terminar con una posición de caja neta. Entonces, creo que falta un poco de información en ese sentido, pero cuando uno hace ese ejercicio, ¿no? Y empieza a investigar, pues para mí fue realmente una sorpresa y me encontré un sector en el que sí, puede ser rentable, y de hecho muchos de estos clubes llevan generando beneficios muchos años y repartiendo parte en dividendos. Bueno, nos vas a permitir esta licencia que te vamos a preguntar, pero es que no nos podemos resistir. Si pudieses elegir, si pudieses invertir a día de hoy en un club de fútbol que no está cotizado, quizás pues por los activos que tiene, por la trayectoria, por cómo está gestionado, ¿cuál seguiría? ¿En cuál te gustaría invertir? Pues la verdad es que es una pregunta en la que no me debería de mojar mucho, porque al final, pues bueno, nosotros hablamos sobre todo de compañías cotizadas, ¿no? Que son en las que podemos invertir en ese sentido. Por no dejarla sin contestar, pues sí es verdad que hay clubes no cotizados que han hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Nosotros, como en cualquier otro sector, no solamente miramos las compañías cotizadas, sino que también miramos, obviamente, y estudiamos las que no cotizan, porque hay que conocer el sector y hay que conocer la competencia, ¿no? Y en el mundo del fútbol, pues también sucede, ¿no? Que de hecho, son pocos los clubes que cotizan, hay 22 clubes que cotizan a día de hoy en Europa, y hay muchos clubes que no cotizan, que serían fantásticas oportunidades de inversión. Y seguro que a cualquiera que le guste un poco el fútbol, pues por ejemplo en España, que es un país que ha implementado esas reglas de control financiero, pues casi que de la manera más severa y más profesional en Europa, pues seguro que en España se os ocurren muchos casos, ¿no? Nosotros siempre buscamos en ese sentido, por un lado, buenos negocios,
por otro lado, como comentaba antes, balances saneados y tercero, equipos gestores íntegros desde un punto de vista ético y que tengan un track record demostrado de haber generado valor para los accionistas. Y ya digo, pues al que le guste el fútbol, pues seguro que se le ocurre alguno. Y por mencionar y mojarme un poco, pues hombre, a mí, pero ya por un tema más de amistad, pues me gusta que los sitios donde tengo amigos les vayan bien, ¿no? Y como en el mundo del fútbol, pues por ejemplo con Esteban Granero, pues tengo una buena amistad y fue el primer invitado al que lié para que viniera a la bolsa de deporte, pues si al Marbella, donde está jugando él, le van las cosas bien, pues yo estaré contento y feliz por él. Genial. Saltamos un poquito a la parte pura de renta variable y hablabas ahora mismo de ciertas características que a ti te resultan pues interesantes para una empresa o que la destacarías. Y por eso precisamente te quería preguntar, si pudieses un poco construir como si fuese con piezas de Lego la empresa perfecta, ¿qué cualidades tendría? ¿Qué debería de reunir? Básicamente, como comentaba antes, son tres cualidades principales las que buscamos en todas las empresas, ¿no? Luego todo esto tiene más desarrollo y digamos que tiene pues incluso un checklist, ¿no?, de características, pero por simplificarlo y la verdad es que a nosotros nos ayuda mucho a la hora de pensar y pensamos que lo sencillo y lo simple funciona bastante bien en el mundo de la inversión. Buscamos, por un lado, empresas que tengan buenos negocios, digamos que el negocio tenga capacidad de crecer y tenga capacidad de crecer haciéndolo de una manera rentable, es decir, que tenga unos buenos márgenes, que tenga una buena capacidad de generar caja. El segundo está muy relacionado y es que si la empresa tiene capacidad para generar caja casi que de manera natural, pues va a tener un balance sólido y saneado, ¿no? No queremos, y antes me preguntabas por cómo hemos vivido todo este año, pues en los momentos de máxima tensión, incluso ahí lo vivimos con relativa tranquilidad, porque teníamos una cartera de compañías que o tenían caja neta, es decir, o tenían más dinero en la tesorería que deuda, o tenían muy poca deuda, ¿no? Y eso es algo que llevamos a rajatabla precisamente por ocasiones como esta, ¿no? A nosotros nuestra concepción del riesgo no es la tradicional en cuanto a la volatilidad o a lo que se pueda mover una acción. El que una acción se mueva mucho o poco, pues bueno, sí, contribuye a que vivas un poco más tranquilo, pero en realidad no es la percepción de riesgo. Es decir, si una acción va para arriba, pues si se mueve mucho, oye, mientras que vaya para arriba, bienvenida sea, sino que para nosotros lo que verdaderamente supone el riesgo y lo que verdaderamente nos preocupa y en lo que centramos los esfuerzos es en que no haya pérdidas permanentes de capital, es decir, en no perder dinero que no podamos recuperar para nuestros partícipes. Y en ese sentido, pues empresas que no tengan deuda, por definición es imposible que quiebren, ¿no? Y por eso somos muy conservadores, como se podía esperar de una aseguradora, y vamos hacia compañías que cuando vienen estas crisis pues nos permitan dormir tranquilos y protegidos, ¿no? Entonces, recapitulando, uno, el negocio tiene que ser bueno; dos, el balance tiene que ser sólido; y tercero, el equipo gestor nos tiene que gustar, ¿no? Y me refiero a que pues sea gente íntegra a la que nosotros estemos tranquilos confiando el dinero de nuestros partícipes y el nuestro propio, que también está metido o invertido junto con el de nuestros partícipes. Y por otro lado, que tengan esa capacidad de asignar bien ese capital, ¿no? Hablábamos de que la compañía generara caja, bueno, pues esa caja hay que asignarla bien, ¿no? Entonces también ponemos mucho peso y de hecho es cada vez más al lado personal, al lado humano y a saber quiénes son los equipos que están de verdad tomando las decisiones en las empresas. Hablabas y lo definías, vamos, perfectísimamente el concepto del riesgo. En efecto, la gente, yo creo la mayor parte de los inversores percibe el riesgo como levantarte una mañana y ver que tus posiciones han caído un 10, un 15%. Para ese perfil de inversor que muchas veces pues, no está acostumbrado al largo plazo y además pues, con todas las facilidades que hay hoy en día para seguir las cotizaciones, tendemos a ser más impacientes y a ponernos más nerviosos si algo no sale como esperábamos desde el primer día. ¿Qué consejo les podrías dar un poco para quizás no caer en esos errores de actuar demasiado pronto? Bueno, pues mira, la verdad es que a raíz del podcast La Bolsa de Deporte del que hablábamos antes, también yo le pido a mis invitados ese consejo, ¿no? Que se lo den a inversores menos expertos y dan algunos con los que yo me quedaría, ¿no? Obviamente el primero, formarse, ¿no? En tratar de entender por qué se hacen las cosas, porque solamente si las entendemos seremos capaces de mantener la calma cuando se requiere, ¿no?
Oye, el que no tenga la capacidad o el tiempo para formarse y entenderlo todo, también que piense bien en quién delegar, ¿no? En encontrar profesionales que les puedan ayudar a estructurar sus ahorros. Luego también, digamos que definir un poco plazos en los que uno quiere tomar esas decisiones de inversión, ¿no? Obviamente, pues la renta variable probablemente a largo plazo es el mejor activo para estar, porque se ha demostrado que en periodos largos es el más rentable y aparte con poca probabilidad de perder dinero si uno lo ve de esa manera, como inversiones a 5 o 10 años, pero obviamente el dinero que vayamos a necesitar de manera más inmediata, pues igual está mejor en otros productos que no son la renta variable, ¿no? Digamos, estructurar un poco nuestras inversiones en función a dónde vayamos a necesitar el dinero, ¿no? Y uno vive más tranquilo si sabe bueno, pues que la bolsa ha caído, pero que tiene tiempo que puede esperar, puede tener esa paciencia, que es una gran ventaja competitiva para esperar a que las cosas se recuperen, porque la historia ya nos ha demostrado en muchas ocasiones que finalmente es así, que finalmente las bolsas acaban recuperándose, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con uno, y es en el que hacen también mucho hincapié nuestros invitados en el podcast, es en el de formarse, entender bien y al final estar convencido de lo que uno hace, pues es lo que te ayuda a mantenerte estable emocionalmente cuando vienen los momentos complicados. Fenomenal. Bueno, nos has hablado ya un poco de qué consejo un poco darías a un inversor en este momento. Me queda preguntarte nada más, saltando un poco a lo que es ya la economía real, ¿cómo ves un poco las perspectivas económicas de Europa, de España en este caso? ¿Cómo ves un poco los próximos meses, los próximos trimestres? ¿Qué nos queda por delante? Uh-huh. Bueno, anticipar que yo soy una persona, digamos, poco macro, ¿no? No porque ahí tenemos a nuestro especialista, que es Alberto Matellán, nuestro economista jefe, que lo cuenta muchísimo mejor que yo y que además lo cuenta realmente bien. Y bueno, yo la macroeconomía, digamos que la sigo más casi por hobby que porque me ayude con las decisiones de inversión, salvo casos muy puntuales, ¿no? Pero bueno, insisto, me gusta estar al tanto de las noticias. No las incorporo en el proceso de decisión porque es muy difícil tener en cuenta esos componentes más políticos, más de tendencias del ciclo económico, etcétera, etcétera. Me gusta ir un poco más a lo micro, a entender las empresas, como decía antes, pues poniéndome el gorro del empresario o del emprendedor, más que hacer un análisis desde arriba hacia abajo, ¿no? Me gusta empezar desde abajo por esas empresas y por los negocios que están teniendo. Pero bueno, en ese sentido, yo la verdad es que tengo que admitir que tengo un sesgo hacia ser positivo, ¿no? Obviamente, oye, Europa tiene digamos, sus dificultades, sus impedimentos, menos dinamismo que otras economías fuera y en concreto en España, pues seguro que también pues tenemos nuestros puntos a mejorar, pero bueno, yo me quiero quedar con que en mi entorno cada vez veo a más gente que se anima a dar el salto a emprender, a tener ideas nuevas, a dinamizar un poco la economía y bueno, pues con eso me quiero quedar. Ya digo que para ser inversor de renta variable uno tiene que tener casi un poco de sesgo optimista, porque si no es bastante difícil de llevar y yo reconozco que lo soy. Es al mismo precio que ser pesimista, con lo cual prefiero quedarme con ser optimista. Yo, desde luego, vivo mejor y más contento. Así que, pues bueno, dentro de que obviamente estamos en un periodo complejo, pues quiero pensar que nos recuperaremos, que saldremos más fuerte y que al final las economías pues ayudarán a que estos negocios que nosotros estamos identificando pues vayan cada vez mejor. Pues con ese optimismo nos quedamos. Muchísimas gracias, Luis García, por tu tiempo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar aquí y enhorabuena por vuestro evento, ha sido un placer formar parte de él.